Jóvenes estudiantes del quinto de secundaria, muy buenos días. Hoy iniciamos nuestra primera clase virtual de literatura. Hemos dicho que la literatura es el reflejo de nuestra realidad, ¿no? Donde el autor plasma las vivencias, los misterios de los seres humanos de diferentes maneras. Esas diferentes maneras, por ejemplo, puede ser épico, lírico, narrativo, dramático. Esto se ajusta, por ejemplo, narrativo, ¿no? ¿no? Un hecho real, algo que le sucede a los personajes. Y cuando, por ejemplo, digo, estoy viviendo el dulcísimo veneno de tu amor, lírico. Y si yo leo la obra, por ejemplo, la Ilíada o la Odisea, me estoy refiriendo al género épico. Y si yo leo, por ejemplo, Romeo, Julieta, Boda de Sangre, me refiero al género dramático. Entonces, jóvenes estudiantes, hoy hablaremos, ¿no?, sobre los géneros literarios. A ver, antes de hablar sobre los géneros literarios, primero vamos a ver la literatura y la teoría literaria. ¿Ya? La literatura, arte verbal, ¿no?, que trabaja con la palabra. Literatura. A la literatura yo puedo dar muchos conceptos, diferentes conceptos, de acuerdo también de mi concepción ideológica, ¿no? También yo puedo decir que la literatura es el reflejo de nuestra realidad, ¿ya?, en donde el autor plasma las vivencias y misterios del ser humano. Características. Integra en su discurso la experiencia humana creando mundos posibles, más o menos parecidos a la realidad. La literatura crea mundos nuevos, pero ajustándose a la realidad. Es un producto histórico que tiene la capacidad de trascender en el tiempo, cuando mantiene viva su condición estética. Funciones. ¿Qué funciones cumple la literatura? Función cognitiva. Enriquece nuestra experiencia. Aumenta nuestra experiencia. Tiene la capacidad de conmovernos. Por ejemplo, un poema de amor nos conmueve, ¿sí? Una tragedia nos conmueve. Una comedia también. Función comunicativa. Transmite mensajes. La literatura nos transmite infinitos mensajes que nos van a permitir a conocer mundos nuevos, lugares, zonas, espacios, regiones. A la vez la literatura tiene función recreativa porque distrae, nos divierte, nos entretiene. Ahora vamos a ver el género narrativo. ¿Ya? Dentro del género narrativo vamos a encontrar la poesía épica, formas de la tradición oral y formas narrativas modernas. En la poesía épica vamos a encontrar la epopeya, ¿ya?, que narra las grandes hazañas de héroes, de los dioses. Como ejemplo tenemos la Ilíada y la Odisea. Luego tenemos Cantar de Gesta, típico de la Edad Media.
narra hazañas de los héroes, ¿ya? Héroes que poseen cualidades sobrehumanas. Por ejemplo, tenemos El mío Cid, canción de Roldán. Son dos cantares de gesta. Luego tenemos poema épico, narración en verso, destinados al canto y a la recitación, en donde exalta las hazañas de héroes nacionales. Como ejemplo, la Araucana de Ercilla. Y como formas de la tradición oral tenemos el mito, la leyenda, y formas narrativas modernas tenemos el cuento y la novela. A continuación, el género expositivo, género lírico y género dramático. El género expositivo es un género moderno que consiste en hacer reflexionar al lector sobre diversos aspectos de la cultura. Esto puede ser literatura, arte, ciencia, filosofía, religión, etc. Género lírico. El autor transmite sus emociones y sentimientos. Es subjetivo. El autor transmite lo que sale de su mundo interior. Tenemos oda, la elegía, la égloga, la sátira, etc. Luego tenemos género dramático. Es subjetivo y objetiva. Obra que ha sido creada para ser representada en público, para ser llevada al escenario. ¿Sí? Entonces, aquí encontramos, por ejemplo, la tragedia, en donde vemos, por ejemplo, hechos funestos, ¿ya? De tristeza. Ahí vimos, por ejemplo, Edipo Rey, de Sófocles, Boda de Sangre, de García Lorca. La comedia satiriza personajes públicos con la finalidad de divertir a los espectadores. Tenemos, por ejemplo, El médico a palos, de Molière. El drama mezcla la comedia y la tragedia. Tenemos, por ejemplo, Fuente Ovejuna, de Lope de Vega. Jóvenes, ya para terminar nuestra sesión, eh, les quiero dar un concepto actual de la literatura. La literatura es la expresión intensa del ser humano, tomando en cuenta su problemática existencial y previniendo las posibles soluciones a dicha problemática. Esa es la literatura. Bueno, jóvenes, espero que haya sido fructífero esta pequeña exposición. Si hubiese alguna duda, estaremos resolviendo en horas de la tarde. Muy agradecido y buenos días.